Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Iglesia en Casa y queremos hoy darle la bienvenida a todas las personas que nos están mirando desde sus hogares, sobre todo los que están por primera vez acompañándonos hoy. Por favor, no dejes de saludarnos, contanos cómo fue tu experiencia y también queremos darles esta recomendación. Hoy hay una palabra muy poderosa para nosotros, una palabra que nos va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes tenemos personas que seguramente necesitan oír esta palabra? ¿Por qué no nos tomamos unos minutos mientras adoramos, mientras cantamos, para enviarle el link y la invitación a esas personas y que puedan unirse a escuchar la palabra de Dios hoy en esta Iglesia en Casa? Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Vamos a prepararnos para adorar al Señor, que Dios esté junto a nosotros y traiga una palabra de esperanza. Su gracia y su perdón, la
Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están todos? Qué alegría poder estar con ustedes otra vez, de esta forma que Dios ha provisto para que podamos reunirnos, para que podamos alabar al Señor, para que podamos recibir la palabra. No nos encanta, pero le damos gracias a Dios por esta posibilidad. Hoy voy a predicar la palabra, así que espero que se siente tranquilo, deje atrás sus problemas, sus pesares y se conecte con lo que Dios quiere decirle. Como verán, estoy luciendo mi distintivo por la vida. Ayer fue un momento hermoso en Capital, se estuvo valorando otra vez la vida, mostrándole al mundo, o por lo menos a Argentina, que nosotros estamos aquí defendiendo la vida a pesar de la cuarentena. Este virus nos tiene encerrados, pero nosotros sabemos que mientras nosotros dormimos, el diablo trabaja, por eso no dormimos. No vamos a permitir que el diablo nos arruine lo que con tanto sacrificio logramos en oración. Así que siga despierto, defendiendo la vida, en presencia y en oración. Las dos cosas son importantes. Amén. Pasamos a la lectura de la palabra. ¿Qué le parece? Si abre su Biblia en el libro de Números, el capítulo 14. Esta es una seguidilla de eventos, pero no puedo leer todos los pasajes que se refieren, así que voy a tener que explicar algunos, pero el capítulo 14 nos va a servir para interpretar bien lo que quiero decir. Capítulo 14, versículo 1. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos has traído a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel lo vieron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de un modo de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día iba delante de ellos con columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Amén. Solamente eso. Leímos bastante, pero siempre digo que no tiene propósito predicar la palabra de Dios si no voy a leer la palabra de Dios.
¿no? Ya últimamente no se usa en algunas iglesias leerla. Solo se menciona, se tienen algunos textos a acotación. De hecho, algunos están con sus celulares o con sus tablets. Y yo soy partidaria de que la Biblia debe ser leída siempre en su contexto original. Sería bárbaro tener las tablas de la ley, ¿no? Las 2 tablas. Pero no, Dios nos dejó esta palabra. Así que les pongo en contexto para que veamos lo que pasó. Y este episodio fue un episodio de una tremenda crisis que tuvo Israel a unos meses de haber salido de Egipto, y dice la Biblia que fueron a mirar la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán. Moisés se propició de 12 hombres importantes, entre ellos estaba Josué. Y dice la Biblia que ellos fueron, miraron como espías, estuvieron allí sin que nadie los vea, la recorrieron y se dieron cuenta, dependiendo de la perspectiva, unos de que era una tierra preciosa. Los dos coincidían con lo mismo en esto. Era preciosa, era espectacular. Sí que fluye leche y miel. Los racimos de uva eran enormes, tuvieron que traerlos entre 2. Pero el 80% vio la parte negativa y dijo, no vamos a poder porque esta gente es muy fuerte, son muy grandes. Pero hubieron 2, o sea que era un 80-20, que el 20 decía, no, es fabulosa, es espectacular. Y sus ayudadores, sus dioses, su sustento se ha apartado de ellos. No les tengamos miedo, los vamos a comer como pan. Miren ustedes qué perspectiva de uno y de otro y vieron lo mismo, ¿no? Y yo le puse este mensaje, con los rebeldes no. Y ahora usted va a saber por qué. Con los rebeldes, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando usted, no sé si se ha fijado, ¿no? Que hay distintas perspectivas para ver las cosas. Y hay gente que nos exagera algunas de las cosas que a lo mejor estamos viendo o pasando, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba hoy que algo muy gracioso, siempre el Chavo muestran a don Ramón, ¿no? Enfermo, con la cara demacrada, así cabizbajo, caminando como enfermo. Y la doña Clotilde le dice, ay, don Ramón, usted está enfermo, no me gusta nada su cara. Y don Ramón le dice, a mí tampoco me gusta la suya. ¿No? ¿Por qué? Porque doña Florinda lo vio feo, es feo, y pensó que estaba enfermo, exagerando una situación que no tenía por qué exagerarse, ¿no? Mismo esa persona que te dice, ¿qué te pasa? Te veo mal, no tendrás cáncer. No, tranquilo, no dormí bien, es solo eso. O esa mujer, a mí esto me da mucha gracia porque yo que ministro a las esposas, lo veo todo el tiempo, ¿no? El marido no llega del trabajo, tiene que llegar a las 8, son las 8:10, y ella está desesperada, pastora, no llega, pastora, ¿qué hago? ¿Se habrá muerto? ¿Seguro lo pisó un colectivo? ¿O se cayó con el coronavirus? ¿Qué, pastora, qué hago? ¿Usted qué me dice? ¿Empiezo a orar ya por otro compañero? No, hermana, tranquila, no esté exagerada. Hay cosas que parecen terribles, pero si uno los lleva a la presencia de Dios, no lo son. O incluso, mi hermano, son terribles. Pero cuando nosotros tenemos a Dios con nosotros, caminando de nuestro lado, esas cosas son un resfrío. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se acuerda a Pablo? Pablo estaba en una isla, es larga la historia, solo resumo este episodio. Cuando estaba en la isla y estaban haciendo fuego, él estaba cargando leña porque era un hombre que no paraba de hacer cosas y para hacer una fogata para todos. Y en esto que está poniendo la madera, una víbora se le prende en la mano. Era una víbora muy venenosa. Los que estudian estas cosas dicen que era una víbora de la que no se volvía, un veneno mortal. Y todos los que lo vieron dijeron, este está en el horno, chao, se fue. Pablo, adiós, está muerto, así decían. Estaban esperando, dice la Biblia, verlo caer muerto. Pero Pablo, como si nada, la sacudió de la mano y siguió trabajando. Pablo era un hombre que sabía que estaba Dios con él. Así que lo que le pasara, como dijo el mismo Jesús, tomarán serpientes en sus manos y no les dañarán, porque así somos los que estamos cubiertos y protegidos por Dios. Quise decir todo esto para mostrarle que nosotros tenemos aquí una historia de los espías que fueron a ver la tierra de Canaán y se encontraron con una situación adversa, sí, pero dependió del lente que cada uno usaba para ver qué perspectiva iban a llevar al pueblo de Israel que estaba esperando para poder entrar a su tierra. Usted piensa que no era una rebelión de 1.000, 10.000, 20.000 personas. Era una rebelión de millones de personas. Millones de hombres, mujeres, niños, ganado, una multitud de gente que estaba confundida sin saber a quién escuchar. Entonces estaban los profetas de la desgracia. Esto es una desgracia, esto no va a poder ser, porque son enormes los gigantes, porque no...
Y el otro estaba tranquilo, Dios está con nosotros, el brazo de Dios poderoso. Entonces, yo digo, yo entendería que a lo mejor una persona nueva, una persona que no ha tenido mucho de la gloria de Dios en ella, no ha visto mucho milagro, pero Israel, mis hermanos, habían visto abrirse el Mar Rojo para ellos. Israel había visto cómo Dios había separado las aguas. No solo separó las aguas para que pudieran atravesar ese mar, sino que secó la arena de ese mar para que atravesaran en seco. Es una cosa impresionante. Siempre digo, nos vamos a olvidar de las plagas, nos vamos a olvidar de la columna de nube, la columna de fuego, o la nube que los cubría el sol. Pero ellos se olvidaron. Ellos no tenían el corazón para aceptar lo que Dios decía. Eran rebeldes, hermano. Era su naturaleza. Su naturaleza era rebelde. Mire cómo inicia el capítulo 14. Dijeron, ¿por qué? Lloró, gritó, hizo alaraca. Ay, Dios mío, ¿por qué no nos morimos en Egipto? ¿Por qué no nos morimos en el desierto? Tipo, mis pibes, prefiero que mueran. Tranquilo. Y hay una persona que te está haciendo recordar que el brazo poderoso de Dios, como dijo Josué, está por nosotros. No podés entrar en esa crisis. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay muchas personas que en este mundo común están perdiendo la fe. Dice la Biblia que muchos van a enfriarse en su amor, en su fe, y ya no vamos a poder creer en... Hay gente que de hecho no cree en los milagros, no cree que Jesús sana todavía. Es muy triste porque, perdón, ¿no? Yo el otro día estaba leyendo y leía, mucha ciencia te aleja de Dios. Poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Hermano, sí, eso es así. Y es lo mismo con la teología. Mucha letra te mata, al revés, ¿no? Pero si vos tenés la gracia para entender esa letra, eso te tiene que acrecentar la fe. Entonces, hermano, acrecienta tu fe. No permitas que el maligno te diga que no se va a poder. No permitas que lo que veas te diga no se va a lograr. Hemos tenido testimonios tremendos de personas que han superado cosas terribles. Matrimonios que han venido aquí para separarse, y Dios no lo ha permitido. Han venido un matrimonio aquí en una crisis moral tan fuerte que uno decía, ¿cómo podía llegar hasta ahí? Hasta esa libertinaje. Sin embargo, han podido rescatarse y hoy tienen tremendas familias con hermosos hijos, llenos del Señor, sirviendo. ¿Por qué? Porque Dios puede restituir lo que parecía que no tenía solución. Israel, hermano, siempre fue un pueblo abusivo con Dios. Siempre fue, y sus líderes, sobre todo con Moisés. Pero Israel siempre fue un pueblo irreverente, con Moisés y con Aarón y con Dios y con el que sea. Él no tenía respeto por nadie. Israel hacía y decía lo que quería. E Israel era un pueblo rebelde. Él siempre estaba buscando desafiar a Dios, buscando contradecir a Dios. Por eso dice la palabra que Dios no podía resistirlo. Dios estaba siempre en conflicto con Israel, porque Israel no entendía lo que Dios quería. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros queremos probar a Dios, ¿dónde está Dios? Y a ver si existe Dios y tu Dios, es muy delicado. ¿Saben ustedes que hay un episodio escalofriante en el verso 16, en el capítulo 16 de este mismo pasaje, que nos enseña que un hombre llamado Coré buscó un séquito de personas y eran 1000 y pico de rebeldes que se opusieron al Señor, se opusieron a Moisés y quisieron enojarse y decirle a Moisés que se vuelva, que se vaya y ellos volverse a Egipto otra vez. Después de este episodio tan tremendo, ellos quisieron contradecir a Dios. Dice la Biblia que Dios ya no aguantó más y los agarró. Y dice la Biblia que los puso en un lugar y a Moisés y a los seguidores de Moisés en otro lugar. Dice la Biblia que literalmente la tierra se abrió para tragar a estos hombres. Es el único pasaje en la Biblia que el hombre no tiene que ver, porque antes, le explico, antes de que el Señor fuese al infierno a arrebatarle al diablo las llaves de la muerte, el ser humano iba a un estado latente, en paz con Dios, como enseña la parábola de el rico y Lázaro. En estado latente estaban allí esperando que la resurrección, esperando que Cristo venciera la muerte y recién iban a ser llevados al cielo. Pero estos hombres, y los que no, al infierno, ¿entiende? O sea, o al cielo o al infierno tenían que esperar hasta que Jesús arrebatara las llaves del infierno. Pero este pasaje nos muestra que Dios desobedeció su misma ley porque era tan grave el pecado de rebelión que esta gente tenía que los arrojó al infierno vivos.
No los mató, esperaron al infierno y después al infierno. No, como estaban, fueron directamente fue abierta la tierra para ser tragados vivos inmediatamente al infierno. Es escalofriante. Es la primera vez y la única vez que se ve algo así. Sabemos que no vio muerte, sabemos que Elías no vio muerte. Dice que seguramente, dicen los teólogos, vendrán en el tiempo de la gran tribulación a, recibir la muerte porque es como debe ser. Pero eso no lo sabemos, es lo que se especula. Pero sí, esto que les acabo de decir es verdad. Entonces yo pensaba mientras preparaba esta palabra, Señor, qué tremendo. Qué terrible es la rebelión, qué terrible es la rebeldía. Dice la palabra que es como un pecado de adivinación. ¿Sabe por qué es tan terrible? Porque es el pecado del diablo. Que es un misterio, cómo el diablo se rebela contra Dios. ¿Usted se puso a pensar alguna vez quién lo tentó? Si no existía otro tentador más que él. ¿Quién lo tentó? ¿Quién lo indujo a pecar? ¿Por qué se corrompió su corazón? Porque dice la Biblia que este pecado de rebelión es como el que el diablo tuvo. Por eso para Dios estas cosas son tan difíciles de asimilar. Y por eso yo le puse a mi prédica con rebeldes, no. ¿Por qué? Porque esta gente que se unió a Coré fue tragada viva juntamente con él solo por estar de acuerdo con Coré. Ni siquiera hicieron nada. Por estar de acuerdo y querer sacar a Moisés de su lugar de honra, cayeron vivos a la tierra. Y dice la Biblia que los que estaban cerca, que no tenían nada que ver, salieron corriendo a los gritos con pavor y miedo de ser tragados también solo por estar cerca. Entonces, mi hermano, acá les dejo una enseñanza, en un paréntesis que hago. No se junte con rebelde, no camine con gente que no ama a Dios, no se siente en silla de escarnecedores, no permita que en su casa entre el chismerío y la murmuración. En este tiempo de pandemia, donde hay tanto tiempo para perder, los pocos sabios seguro están haciendo eso. Los sabios no, se están ocupando de crecer y avanzar en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en lo que fuere. Estamos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero el necio, ¿qué hace? Se junta para criticar, para blasfemar a los pastores, a la familia. Y lo digo así porque sé que toda Casa de Misericordia, las 7 iglesias están escuchando esta palabra. Entonces, hermano, tenga precaución. No se mete en eso, no se junte con rebelde, no permita, como dice Job, que la inmoralidad entre a su hogar. Apague todo lo que sea del maligno y no le permita al diablo entrar. Porque Israel era un pueblo rebelde y por esa razón tuvo muchas sanciones de parte del Señor, por su rebeldía. Porque no sabía respetar ni a Dios ni a sus servidores. Pero dice la Biblia que Dios se harta. Y a mí esta me pone muy nerviosa porque hay gente que se confunde y todo el tiempo está citando el texto que es súper cierto, que Dios es amor y que Dios es amor y es verdad. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. ¿Se acuerdan? Dice eso el pasaje de Hebreos, si no me equivoco, que Dios también es fuego consumidor. Entonces yo tengo que tener ese cuidado de saber que Dios en un momento de hartazgo puede hacer algo, y de hecho en nuestra familia lo ha hecho, pero siempre su mano es para bendición si la víctima de Dios se arrepiente. Si usted sigue rebelde, va a ser para su destrucción. Dice la Biblia que en el versículo 11, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora los voy a herir con mortandad, los voy a destruir y a vos te voy a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Moisés, dice la palabra, que enseguida corrió y se postró y dijo, no, Dios, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos, tus enemigos? Que no pudiste, no tuviste la suficiente grandeza para meterlos en la tierra y los mataste en el desierto. Y yo lo veo, me da risa porque es como Moisés haciéndole la psicológica a Dios, ¿no? Ahí le daba la charla, mira Dios, mira, te conviene, yo creo, ¿no? Como algunas mujeres al marido. No, papito, mirá, la verdad que esta heladera, nos convendría otra, porque, viste, se le va a cortar la leche al nene y si se muere, ¿no? Pero bueno, así estaba Moisés, haciéndole a Dios la psicológica, decía yo. Y diciéndole que cómo iba a pasar si acaso él destruía al pueblo. Hermano, ¿usted piensa que Dios estaba realmente aceptando consejos y diciendo, sí, perdón, voy a recapacitar? No fue un arranque de ira, fue una explosión de... No, hermano, Dios tiene todo controlado. Si algo tiene Dios control es sobre sus emociones. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probando a Moisés.
Eso es lo que estaba haciendo Dios. Dios había puesto a Moisés como líder y caudillo del pueblo de Israel, como el gran libertador que quedaría en la historia por generaciones, como el hombre que sacó a un pueblo esclavo del poderoso imperio. Pues no estamos hablando de un paisucho por ahí, de una provincita. Hermano, el imperio de su época le ganó un triste pastor de ovejas al poderoso faraón, pero porque Dios estaba con él. Y Dios le estaba probando a Moisés para ver cómo estaba ese corazón, si realmente era el líder que Israel necesitaba, porque Dios ya tenía planes. Dios ya sabía que esta generación rebelde no iba a entrar al reposo de Dios. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque no querían escuchar, no querían obedecer, no querían santificar al Señor. Entonces Dios ya sabía que esta generación estaba condenada a morir en el desierto, pero tenía que saber con quién iba a dejar a los hijos. ¿Entiende? Entonces cuando Dios toma esa decisión para probarlo, se encuentra con un Moisés intercesor, con un hombre capaz de interceder por el pueblo de Dios como si intercediera por sus propios hijos. Miren ustedes qué tremendo. Si algo ganó Moisés en el corazón de Dios fue su radicalismo. Él no era tibio, hermano. Porque ¿sabe qué? A Dios no le gustan los tibios. Quiero decírselo, sé que lo habrá dicho 1000 veces, pero usted haga como que lo escucha por primera vez. A Dios no le gustan los tibios. Dios quiere radicales, Dios quiere cristianos radicales, que no jueguen con el pecado, que ay, no sé si voy a pecar, ay, que el diablo me tentó, ay, que era tan linda, ay, que era tan hermosa. No, dígale no al pecado, no es difícil. Perdone que se lo diga tan enojada, pero ¿sabe qué? Las consecuencias son las que me entristecen, porque yo he visto lo que hace el pecado, yo he visto lo que el odio le hace a las personas, he visto lo que el adulterio le hace a las familias, he visto, hermano, lo que la vagancia le hace a la economía del hogar, o la rebeldía, o el robo del diezmo, de la ofrenda. Yo lo he visto con mis ojos, por eso son mis ovejas ustedes, y yo las tengo que cuidar como cuido a mis hijos. Estas cosas se las he enseñado también a ellos. No permita que el diablo lo tenga en tibieza. Es mejor ser frío o caliente, pero tibio no. Dios no se banca a los tibios, mi hermano. El tibio es algo que repulsa tanto a un Dios de amor que lo termina vomitando, pero no porque Dios sea malo, sino porque usted decidió ser tibio. No juegue con el pecado, sea radical, sea cristiano, sea un hombre de Dios. Si no lo puede hacer, vaya a la revelación de la cruz, busque que Dios le muestre la cruz. Nadie podría seguir pecando si viera a nuestro Jesús colgado en la cruz, hecho pedazos por nuestros pecados. Yo no sé quién podría seguir pecando sabiendo que todo ese sacrificio fue por nosotros. Así que, hermano, si usted siente que le cuesta, vaya y busque la revelación de la cruz. Le aseguro que eso le va a abrir la puerta para que usted se sostenga firme hacia el pecado. Y después, como dice Gálatas, busque toda la armadura de Dios con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Mi hermano, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. No se confunda, se lo vuelvo a decir. No se confunda con esa gente o esos predicadores que tranquilo, todo está bien. No. Dios necesita cristianos de verdad. No se puede jugar con un Dios tan enorme. No se puede jugar con un Dios tan santo y tan digno. No se puede hacer lo que uno quiere. Dice la Biblia que Dios se hartó y dijo: ¿hasta cuándo me tienen hasta acá? Ya no los soporto, los voy a destruir a todos. Obvio que era lo que tenía que pasar. Cualquiera hace lo mismo. Pero ¿sabe qué? Dios es Padre. Así como uno tiene a sus hijos, yo creo que a todos, o por lo menos a la mayoría nos pasa. Yo no podía, porque el nene o la nena es rebelde, echarla o meterla presa. No sé, no podía. Lo único que puedo hacer es ser tropiezo, como decía el Señor, y orar por él, y clamar por él, y tenerlo zumbando, y revisarle la mochila, y revisarle internet, y buscar, pero es su hijo. Usted lo tiene que amar y lo tiene que perdonar. Y de esta manera es como Moisés intercede. Dice: Señor, por favor, no hagas eso. Este pueblo no entiende. Y ustedes lo van a ver después en el pasaje que les acabo de contar de Coré. Como él le dice a Aarón: corre con el incensario y ponete en el medio. Porque yo estaba matando gente a lo tonto. Porque se habían revelado, aunque usted no lo crea, se habían revelado nuevamente. Y dice la Biblia que Aarón corrió como un sacerdote. Y corría en medio del pueblo con el incensario. Y dice la Biblia que cuando Dios vio ese incienso subiendo a su presencia, detuvo la mortandad. ¿Cómo me conmueve, hermano?
saber que Dios detiene su mano frente a los intercesores. ¿Por qué hay tan pocos intercesores? ¿Por qué somos tan poquitos orando los viernes a las 5 de la mañana? Porque el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que intercedamos, ni por Argentina, ni por nuestros hijos, ni por nuestra iglesia, menos todavía por el mundo entero. No quiere eso. No quiere tener adormilados mirando series hasta las 3 de la mañana para levantarnos a las 4 de la tarde. Eso es lo que quiere el diablo. Nos quiere deprimidos, mujeres entristecidas porque no ven que darle de comer a los hijos. Y yo lo entiendo. Pero hermano, el camino es la oración. Cuando yo era pequeña, tenía unos 5 o 6 años, recuerdo que nuestro guía le decíamos al pastor de la iglesia, nos enseñaba que la única llave que abre cualquier puerta es la llave de la oración. Y en mi mente de niña era eso, una llave enorme, hermosa, seguramente de oro, ¿no? Con piedras preciosas para abrir una puerta. ¡Wow! Y después me enteré que no, que estar arrodillado en su presencia, clamando hasta que Dios conteste la necesidad. Eso es un intercesor, ponerse en medio de la necesidad. Y fue lo que hicieron estos hombres, salvar al pueblo de Israel, salvarlo de su desgracia, salvarlo de su caída, porque era un pueblo que no merecía nada. Pero ahí estaban los intercesores. No me junto con los rebeldes, no me acerco siquiera a ellos. Me voy con los que interceden, me voy con los que claman, me voy con los que oran. Me levanto a las 5 de la mañana a orar los viernes. Me levanto a las 3 de la mañana a hacer veladas en su presencia. Me quedo de rodillas frente a Dios clamando. Hermano, si no hacemos eso, no sé qué clase de cristianos somos, porque sin querer menoscabar a los que no lo hacen. Te lo digo con todo amor, hermano, hermana, joven o niño que me escucha. Pero hay que cambiar eso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos ser cristianos, pero ¿sabés que Jesucristo era lo único que hacía? Jesús se la pasaba orando. Cualquiera te lo puede decir, hasta un mundano te va a reconocer que Jesucristo, según los historiadores bíblicos, era lo único que hacía constantemente y sin cesar. Orar, ayunar, de madrugada, de noche, a las 3 de la mañana. Jesús no tenía horario para ir al Padre, porque sabía que era muy difícil poder salvar un alma. El mismo proverbio dice, nunca se logrará, pero Jesús lo logró. ¿Por qué? Porque Él oraba. Si tú quieres salvar a tu familia, amigo, tenés que orar. Si vos querés salvar tu vida, mi amiga, tenés que orar, pedirle, Señor. El diablo es una nube de demonios contra nosotros, que lo único que lo mantiene ahí es el Espíritu Santo activo a través de la oración. Y ya con esto estoy terminando, mi hermano. Les decía que Dios quiso probar a Moisés. Se encontró con un hombre impresionante. Por eso la Biblia dice que cuando Moisés muere, Dios tiene que esconder su cuerpo. Nadie sabe dónde está enterrado, porque si la gente supiera, adoraría a ese hombre tan impresionante. Encontró un hombre comprometido con Dios y con Israel. ¿Sabe que a Moisés no le importó su yo? A Moisés no le importó porque Dios le dijo, vos déjame que los mate a todos y te busco gente más linda, más santa, con más plata, más... Y Moisés dijo, no, Señor, estos esclavos son como mi familia, no podés destruirlos, son tu herencia, a ellos le hiciste la promesa. Él tenía hasta peligro de muerte porque imagino que Moisés no conocía tan bien a Dios como padre. Ustedes recuerden que era una relación muy hacía poquito que se conocían, por así decirlo. No había un libro escrito, no estaba la palabra, no había predicadores, no había pastor sobre Moisés para enseñarle sobre quién era Dios. Entonces Moisés, seguramente ese pánico, si sigo hablando, Dios me va a consumir a mí también, pero él se arriesgó. ¿Por qué? Porque él era un intercesor. Era un hombre que llevaba la camiseta del pueblo de Israel sobre sus espaldas. Moisés le mostró a Dios que él estaba comprometido, que él iba a orar, que él iba a hacer algo, que con la ayuda de Dios iban a salir adelante de esta situación tan difícil en la que se encontraban, porque como le decía al principio, fue una crisis, fue una tremenda crisis lo que pasó en ese desierto. Creo que fue una de las más fuertes que tuvieron. Hubieron muchas, pero esta habrá sido una de las más neurálgicas. Sin embargo, dice la Biblia que Dios siguió adelante con su plan y le prometió a Moisés
llevar a Israel, como había dicho, a la tierra prometida. Miren ustedes qué importante que cuando un hombre está comprometido con Dios. ¿Sabes, hermano? O a lo mejor los jovencitos, que no por ser jovencitos son unos irresponsables, por lo menos en nuestras iglesias de Casa de Misericordia, yo estoy tan encantada porque los pibes jóvenes, algunos son más responsables y más espirituales que muchos de nosotros. Algunos entienden y obedecen más a Dios que muchos de nosotros, a lo mejor de que somos adultos. Pero a los jóvenes, a todos, pero en especial a los jóvenes le digo que no tengan ese miedo de qué va a pasar si obedezco a Dios. Por el contrario, saber que Dios te va a ayudar y te va a respaldar para tu vida futura, porque todo lo que tú siembres en este momento lo vas a levantar como siempre en algún punto de tu vida. ¿Qué es lo que yo siento que estoy viviendo hoy a mis 55 años? Yo siento que mis hermosos hijos, mis 4 hermosos hijos, mis 2 preciosas nueras y mi preciosa manzanita, porque el bebé es una manzanita en la pancita ahora, no sabemos si es varón o nena, pero es una manzanita chiquitita. Y todos los que vengan, que creemos con el pastor que van a ser muchos nietos, ¿no? Bueno, toda esta bendición que nosotros tenemos, nuestras iglesias, las iglesias, los pastores que nos acompañan, los pastores del interior, los pastores de zona sur, toda la gente que está con nosotros y nos ama y nos escucha, todo esto, creo yo, es siembra, es recoger la siembra que yo hice en mis 12 años cuando le dije al Señor, yo me voy a apartar para ti toda mi vida y nunca te voy a dejar. Y es lo que he hecho. Entonces yo no creo que sea algo que venga de mí, creo que es Dios viendo que yo me comprometí y mal o bien pude cumplir. Es lo mismo para ustedes, tanto jóvenes como mayores o niños. Si ustedes siembran hoy, cosecharán mañana. No tenga miedo de eso. Entonces, si usted quiere entrar a la tierra que Dios le prometió, si quiere tener las cosas que Dios le prometió, si usted cree que Dios le dará aquello que le prometió, hermano, permanezca firme y sólido aceptando lo que Dios dice. No se junte con rebeldes. Con rebeldes, no. No me junto con rebeldes, no me junto con chismosos, no me junto con gente derrotista, no me junto con los depresivos, con los enemigos de la cruz, con esos que no quieren aceptar al Señor. Que vamos a tener una fiesta entre mundanos, no, porque yo que tengo que ser ahí. Odian a la persona que yo más amo. No sé usted, pero si alguien odia a mi esposo, yo no me voy a sentar en la mesa con esa persona. Sin bronca, sin nada, pero perdón, yo no, porque no amas a mi esposo, no me amas a mí. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Pónganse a pensar, y esto lo digo en el nombre de Jesús, porque hay muchas personas que no tienen su bendición espiritual, porque todavía no se han decidido radicalmente a sacar a las personas que no aman a Dios de sus vidas. No digo que las tenga por enemigo, pero usted dice la Biblia que con los tales ni comamos. Mire cómo será de difícil. ¿Cómo le predico el evangelio entonces, pastora? Hay forma, no tiene por qué comprometer su fe, no tiene por qué comprometer su santidad para salvar a otro, porque nunca lo logrará. Hermano, cierro con esta palabra. Nosotros estamos en un tiempo muy difícil. Ninguno de nosotros ha vivido jamás esto. Ninguno. Hace 100 años pasó y ahora está pasando otra vez. Así que ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de saber qué sigue o cómo seguir. Algo le pido, tenga fe, no se rebele, no se desespere, no pierda la esperanza, no tenga la mente del mundo, no mire tantas noticias, se lo digo a todas mis ovejas y escuchen por favor mi voz, no mire tanta noticia, no se vuelva loco porque le aseguro que la mitad de esas noticias no son ciertas y la otra mitad son tan decadentes que uno termina lea la palabra. Lea la Biblia, escuche las transmisiones, vuelva a escuchar lo que se predicó en el devocional en casa, que son verdaderos estudios de nuestro pastor, algo impresionante, un despertar de Dios para nuestra sabiduría. Súmese a las cosas que se están haciendo. Miren los pastores granjales, hicieron un evento tan glorioso con el poder de la sangre de Cristo. Vimos los 7 derramamientos durante una semana. Qué hermoso fue haber participado de eso. Ahí esté usted, ahí métase, los viernes orando, clamando al Señor, buscando el rostro de Dios con lo que sus líderes hagan. No pierda tiempo, porque los días son malos. No esté con rebeldes, no se junte con gente que terminará en el infierno. Y me lamento porque yo no me alegro por eso. Pero los enemigos de la cruz se han decidido contradecir al Dios que amamos. Entonces, si Dios no perdonaba a Israel, ¿me va a perdonar a mí? ¿Que lo conozco?
que he experimentado la sangre de Cristo, hermano, corra por su vida, cúbrase con la sangre del Señor y avance. No le permita al diablo que le robe lo más hermoso que usted tiene, que es su mente de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, el espíritu de intercesor, la santidad, el creerle a Dios que todo va a estar bien. No, esto no se supera, esto es gigante, son enormes, no vamos a poder. En el nombre de Jesús, enmudece, diablo, nosotros lo vamos a lograr, porque su poder se ha disminuido frente a nuestra fe. Eso creo y así lo vivo cada día. Y yo sé que lo hago porque Dios está con nosotros. No hay otra razón. Así que mi hermano, ¿qué le pido? Sea sabio y entendido en este tiempo. Lleve a su familia a la presencia de Dios. Maneje su vida espiritual. A los más chiquititos, enséñenles en el culto sacerdotal cómo seguir creyendo en Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ponga su espíritu en ustedes para que puedan interpretar espiritualmente esta palabra. Padre, te bendigo en esta mañana, Señor. Qué hermoso poder estar en esta reunión virtual, la que tú nos permites, Señor, el recurso que tenemos ahora para poder llegar a todos los hogares. Señor, tu palabra no está presa y lo hemos visto en estos meses, cómo tu palabra llega y transforma vidas. De hecho, se están ganando personas para el reino del Evangelio. Señor, qué hermoso saber que tú estás con nosotros como un poderoso gigante que no abandona su iglesia, que avanza con ella, que la cubre con su sangre y le da fuerza para seguir adelante. Nosotros no tenemos miedo porque la sangre todopoderosa de Cristo está con nosotros. Y Señor, la enfermedad podrá tocarnos, pero no permanecerá y no nos matará porque tú estás con nosotros y eso lo declaramos en fe, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, que tomen ejemplo de esto que hemos visto hoy, cómo Israel, Señor, perdió su bendición por ser tan rebelde, por ser tan oscuro su corazón, por no entender ni interpretar lo que tú querías para ellos. Yo te pido por mi iglesia, por cada una de las iglesias de Casa de Misericordia, para que haya bendición, Señor, y sabiduría en los hogares, para que tu palabra entre como una inundación, Señor, tocando cada área de nuestra vida y de nuestra casa, cambiando la mente, Señor, poniendo el espíritu de victoria. Danos el espíritu de Josué, danos el espíritu de Caleb. No quiero convivir con rebeldes, quiero ser un intercesor, quiero ser un hombre que honre, Señor, tu palabra, que honre tus promesas, creyéndolas y predicándolas, Señor. Ayuda a mis hermanos, no permitas que en su casa more la inmoralidad, porque ellos están allí como sacerdotes. No permitas, Señor, que ellos dejen entrar el pecado. No permitas que entre la decepción ni la desesperación. Padre, ayúdalos a entender que tú estás con tu iglesia y no la dejarás. Y vienes a buscar una iglesia, una novia, no una vieja amargada, entristecida, enojada. Tú vienes a buscar una novia preciosa, una joven llena de ilusiones, una mujer llena de esperanza. Eso vienes a buscar. Una novia que se ha preparado para su novio, se ha preparado para su maestro, con sus vestiduras blancas, sus vestiduras resplandecientes, sin manchas ni arrugas. Señor, no nos permitas ensuciarnos con el mundo, no nos permitas ensuciarnos con el pecado y la maldad que hay, con el egoísmo, Señor. No nos permitas, Padre, que podamos tener un corazón para ti y para la gente que nos rodean. Ayúdame a ser el intercesor que se ponga, Dios, entre tu justicia y ellos, Padre, para que no perezcan, para ni que ninguno se pierda, para que la sangre de Cristo no sea desperdiciada y tenga su propósito cumplido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo a cada iglesia de Casa de Misericordia, a los pastores, Señor, a los hombres de Dios, a los ángeles de la iglesia de Cristo que están protegiendo el rebaño, llevándolo a agua fresca y a pastos verdes. Bendigo las congregaciones para que sea una congregación fuerte y sólida y cuando esta pandemia termine, todos tengamos nuestros templos, todos tengamos nuestras iglesias y sobre todo, Señor, sigamos permaneciendo firmes en la fe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, qué hermoso momento juntos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y si Dios quiere, esta semana no, la que viene, o sea, la semana que viene no, la otra, vamos a tener el mismo evento de los pastores Grajales con la bendición de los pastores, lo vamos a hacer en esta iglesia. Así que los esperamos. Que Dios les bendiga. Qué hermosa palabra hemos compartido hoy.
Seguramente todos hemos recibido esta palabra en el corazón. Atesorémosla, pongámosla por obra, y quiero despedir a toda la Iglesia Casa de Misericordia con un fuerte abrazo, bendecirlos en sus hogares y orar por las familias, orar para que Dios lleve provisión y sobre todo por las familias que están viviendo enfermedad. Allí llevamos la sangre de Jesús, hay protección, la mano de Dios poderosa está con ustedes, estamos como Iglesia acompañándolos. Que Dios nos dé una hermosa semana, que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana.